Que grite Jesús, Jesús. Jesús es la razón por la que estamos aquí. Jesús es la razón por la que celebramos. Hay alguien que celebre. Jesús es la razón por la que hoy tenemos salvación. Jesús es la razón por la que congregamos, aleluya. Él es la razón, Él es la razón, Él es la roca, Él es la fuente. Por Él estamos aquí, por su gracia, aleluya. Celebra, 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 celebra encima de tu cabeza. Dile Jesús, 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 hijo de David. Allí estaba ese hombre ciego, gritando, gritando en medio de la multitud. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hay alguien que grite en este día: Jesús. Alguien que necesita a Jesús. Yo necesito a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Sin Él no somos nada. Ay, camanda rabrandere prequeia rabrastequeia. Él es la razón, Él es la razón. Somos lo que somos porque Él murió en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. ¿Dónde estaría si Él no hubiera estado en esa cruz por ti y por mí? Si estamos aquí, si estamos aquí, es porque Él se entregó por amor. Por amor. Muchos de los que están aquí están porque han recibido algo. Pero Jesús no estaba en esa cruz porque recibió algo bueno. Él estaba en esa cruz por amor. Por amor. Y esa debe ser la razón por la que tú y yo congregamos. Esa debe ser la razón por la que tú y yo venimos a la iglesia. Esa debe ser la razón por la que aplaudimos. Esa debe ser la razón por la que levantamos nuestras manos. Esa debe ser la razón por la que gritamos aleluya. Esa debe ser la razón por la que servimos. Esa debe ser la razón por la que perdonamos. Esa debe ser la razón por la que nos levantamos cuando caemos. Es Jesús. Jesús, hijo de David. Tome su asiento en esta noche. Gloria al Señor. Diga la gracia de Dios. Repita bien fuerte: la gracia de Dios. Somos un producto de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 11. A lo suyo vino, y a lo suyo, cambió el sonido acá adelante. Cambió el sonido en el retorno. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ponele un poquito más de grave, está muy, perdónenme porque si no me... Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. Diga: lleno de gracia. Grítelo bien fuerte: lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Diga: primero. Diga: Dios es primero. Porque de su plenitud, diga plenitud, tomamos todos.
y gracia sobre gracia. Repita, gracia sobre gracia. Y dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra corra como ríos en este día. Te pido póngase la mano sobre su cabeza y pídale a Dios espíritu de revelación. Dame espíritu de revelación. Abro mi corazón, Señor, para que tú me hables. Quiero conocer esa gracia sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga la gracia de Dios. Repita bien fuerte, la gracia de Dios. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe. ¿Que recibe a quién? A Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres restaurar tu relación con Dios, tú necesitas recibir a Jesús. La ley fue dada a Moisés, pero la gracia, repita, la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Si tú quieres conocer la gracia, necesitas conocer a Jesús. Si tú quieres tomar de la gracia, necesitas tomar de Jesús. No puedes recibir la gracia si no recibes a Jesús. Y si no recibes gracia, no puedes ser salvo. No puedes tener salvación si no recibes a Jesús. Entonces en vano estarías aquí este día. En vano estarías este día aquí. Porque la razón por la que estamos aquí es por la gracia de Dios. Esa es la razón por la que estamos aquí. La razón por la que tú y yo hoy estamos aquí es porque de su plenitud tomamos todo. Toda la plenitud que había en él, todo lo pleno, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que desborda en bendición, todo lo que desborda en bondad, todo lo que desborda en perdón, todo lo que desborda en misericordia, todo lo que desborda en compasión, lo recibimos de él. No lo recibimos de nadie más, lo recibimos y lo tomamos de Jesús, de Jesús, de Jesús. Jesús es la razón por la que estamos aquí y la razón por la que recibimos esa gracia que nos restauró, que nos limpió, que nos acercó a tener una relación con Dios. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú decidas, es por lo que Él hizo hace más de 2000 años en esa cruz. Dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice que vimos su gloria, vimos la gloria de Él. Y dice su palabra que por amor Él se entregó por ti y por mí. Pero tú no puedes ser salvo si tú no tienes a Jesús. Si Jesús no está ahí, tú no tienes gracia. Él trajo la gracia. Muchos de ustedes están muy seguros de su salvación. Yo me tengo que asegurar de que Jesús sea primero en mí. Realmente Dios es primero en ti. Porque a todos los que le recibieron, los que reciben a Jesús, reciben la gracia. La Biblia dice que la luz vino. La luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gracia es gratuita. La gracia es gratuita. Te la dan.
Pero tú, ¿qué haces con la gracia? ¿Qué haces con ese amor y ese sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces con esa gracia? Escúcheme bien. La gracia de Dios es la que nos transforma, nos restaura a la imagen que Dios quiere para con nosotros. Todos habíamos perdido la imagen, estábamos perdidos. La paga de vuestro pecado, de mi pecado, es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida. Él nos dio vida, diga, Él nos dio vida. Efesios capítulo 4 versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él en Cristo, por cuya gracia soy salvo. No puedes tener la gracia si no tienes a Jesús. Necesitas tomar de Jesús, necesitas conocer a Jesús, necesitas estar en Cristo para que la vida verdadera, Él es la gracia. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés. La ley te condena, la gracia te redime. La ley te condena, la gracia te redime. Tú decides cómo tú quieres andar. Si quieres andar con Jesús, caminar con Jesús, andar humillado, llevando tu cruz, humillándote, o decides caminar en tu ego, o decides caminar en tu propio talento, o decides caminar en tu propia experiencia. Pero lo único que te va a dar vida es que estés en Cristo. No funciona de otra manera, no puede funcionar. La gracia es ese poder maravilloso que nos transforma. No es una habilitación para que tú peques. La gracia te transforma. Sin la gracia no podemos ser salvos. Pero es que muchos de ustedes se olvidan de dónde vienen. Yo no me olvido de dónde yo vengo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y todos necesitábamos de esta gracia. Sin esta gracia tú no tienes entrada. Puedes sentirte un buen cristiano. Puedes sentirte bien en tu camino. Pero eso no te garantiza tu salvación. Lo que garantiza tu salvación es que estés en Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque Él vino y trajo esa gracia. La gracia que nos dio vida cuando estábamos muertos. La gracia cuando tú recibes la gracia de Dios, inmediatamente comienza a ser restaurado. La gracia viene y te da salvación. La gracia viene, te redime de tus pecados, te redime de toda esa basura, todo ese pasado que no te enorgullece. Algunos se enorgullecen, pero otros no se enorgullecen. Pero en ese pasado que lo único que hacía era separarte de Dios, en ese pasado la gracia viene para redimirte. No viene para que tú seas mejor, viene para que Cristo sea mejor dentro tuyo, para que Cristo no sea un nombre, para que Cristo no sea una religión, para que Cristo sea el todo y por el todo en nuestra vida. Realmente la gracia, el nivel de la gracia, muchos se quedan en el nivel de gracia. Por gracia soy salvo. Pero la Biblia nos enseña que debemos crecer en la gracia.
crecer en la gracia. Porque la gracia también abunda. La gracia es abundante. La gracia también excede. Tú decides qué nivel de gracia tú quieres avanzar y tú quieres caminar. Los niveles de gracia bendicen tu vida. Cuando hay gracia en tu vida, tú eres preservado de la destrucción. Cuando tú tienes gracia, eres guardado de la destrucción. Cuando hay gracia en tu vida, por más que a tu alrededor haya destrucción, tú eres guardado como fue guardado Noé. Dice que Noé halló gracia y toda su familia se salvó por la gracia de Dios. A tu alrededor puede haber destrucción, pero cuando tienes a Jesús tienes la gracia. Y cuando la gracia está dentro tuyo, entonces tú eres guardado de la destrucción. La gracia te da un favor inexplicable delante de los hombres. Como un jovencito que sale de la cárcel, expuesto a gobernar en la casa de Potifar. Porque Dios estaba con él. Porque José halló gracia delante de él. Diga gracia. La gracia de Dios desata sobre tu vida una facilidad y un descanso. La gracia es la que cuando opera en un hombre y una mujer de Dios, esa gracia hace que tú puedas tener velocidad en todo lo que tú haces. No solo eso, sino que la gracia de Dios, esa gracia que en medio de la debilidad perfecciona el poder de Dios en tu vida. Dice la Biblia que Pablo estaba en medio de la debilidad, y en medio de la debilidad el Señor le dijo: bástate mi gracia. El problema nunca fue la debilidad. La debilidad no te aleja de Dios. La debilidad no te detiene. La debilidad no te estanca. La debilidad atrae esa gracia. La debilidad hace que la gracia que tú estás dejando entrar en tu corazón te dé el poder para vencer. La gracia. Sin gracia no hay poder. Sin gracia no hay salvación. La gracia de Dios es la razón por la que estamos aquí. La gracia de Dios es la razón por la que hoy tú respiras y todavía estás con tu familia. La gracia es la razón por la que tú y yo somos limpiados día a día. Tú no eres santo por ti. Tú no eres santo porque tú oras. Tú no eres santo porque tú vienes, porque tú ayunas. Tú eres santo porque la gracia te santifica. La gracia te santifica. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la gracia, aunque es gratuita, los orgullosos no tienen acceso a ella. Porque Dios da gracia al humilde, mas al soberbio, al orgulloso. Tú quieres gracia, tú tienes que tener un corazón humilde. Tú quieres gracia,
Entonces dile al que tiene al lado, cálmate un poquito. Y saca ese orgullo. Y saca ese orgullo. Porque la misma sangre que te limpió a ti, me limpió a mí. Hello. ¿Alguien está aquí? La gracia se derrama donde hay un corazón humilde. Por eso la debilidad nunca fue el problema. El problema siempre fue el orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque dice que un mensajero del enemigo venía para bofetearlo, para que no se enorgulleciera. Las debilidades son las que nos permiten acercarnos a esa gracia. Nos hacen depender de este Jesús. El Jesús que de su plenitud tomamos todos. Tú tomaste de su plenitud. Yo tomé de su plenitud. Todos tomamos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en nuestra vida. Donde hay gracia, hay poder de Dios. Donde hay gracia, hay poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo único que tú tienes que hacer es dejar de estar cubriendo tus debilidades y corre a Jesús. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Deja de estar dándote de la que puedes. No podemos, hermano. Sin la gracia tú no puedes. Sin la gracia tú no puedes ser santo. Sin la gracia tú no puedes caminar. Sin la gracia tú no puedes permanecer en Cristo. Pero es que ya tenemos unos cuantos tiempitos. Oramos 1 hora, oramos 2 horas. Hacemos un ayuno, hablamos en lengua y ya nos sentimos súper espirituales y ya no necesitamos a Jesús. ¿Para qué Jesús si ya nos sentimos hiper mega poderosos? ¿Para qué Jesús si ya yo puedo orar? Si yo puedo orar, yo ya puedo hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque necesitas a Jesús para que la gracia siga creciendo en tu vida. Para que la gracia siga creciendo en tu vida. Para que la gracia siga creciendo en tu vida. Para que la gracia abunde. Para que la gracia exceda más allá. Más allá, más allá, más allá de tu pecado. Cuando la gracia de Dios está operando en una persona, el pecado ya no tiene poder sobre esa persona. Las cadenas se rompen, los demonios huyen, porque la gracia es poder de Dios. La gracia es poder de Dios transformando vidas, restaurando corazones, restaurando relaciones. La gracia de Dios, sin la gracia de Dios tú no estuvieras aquí, yo no estuviera aquí. Cuando hay gracia de Dios, la gracia de Dios destruye montañas. La gracia de Dios destruye obstáculos. Tú no necesitas más fuerza. Tú necesitas gracia de Dios. Por la gracia. Por eso Dios le dijo a Zorobabel, Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 7. Entonces respondió y me habló y me dijo esta palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. ¿Y quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. La gracia tiene el poder para sacar los obstáculos de tu camino. La gracia tiene el poder para destruir las montañas que se te atraviesan en el camino. Oh my God, oh my God, oh my God. Alguien que recibe esta gracia. Yo quiero esta gracia. Yo quiero esta gracia. Este 2026 no habrá montaña que me detenga. La gracia de Dios está sobre mí. ¿Quién eres tú, oh montaña? ¿Quién eres tú, oh montaña? Yo soy un hombre
y soy una mujer llena de gracia. Cuando la gracia está operando en tu vida, las montañas se vuelven llanura. No es por fuerza. No es por fuerza. Se trata de Jesús. Diga Jesús. Cuando la gracia de Dios opera en alguien, la gracia de Dios te da velocidad. La gracia de Dios hace que las cosas sean fáciles. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:9. Está hablando Pablo. Está hablando Pablo y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo nunca se olvidó de quién había sido. Pablo no se olvidó. Yo soy el más pequeño acá. ¿Quién no merezco? El problema es que muchos de ustedes creen que se lo merecen. Si te dan un micrófono para predicar, y yo me lo merezco. Tengo tantos años en la iglesia que tengo que predicar. La gracia es favor inmerecido. Yo no merezco esto. Si la gracia no hubiera venido a mi vida, quizás no estuviera respirando hoy día. Si la gracia de Dios no hubiera llegado a mi vida. Pablo no se olvida. Pablo no se olvida. Dile al que tiene al lado: no te olvides. No te olvides que sin la gracia tú estás perdido. Él está diciendo: oye, yo perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora mira el que tiene al lado, dile: si tú tienes un problema conmigo, por lo que yo soy, fue Dios quien me dio la gracia. Si tú tienes algún problema con lo que soy ahora, es por la gracia de Dios. Dile al que tiene al lado: es la gracia que me está cubriendo. Es la gracia que me está cubriendo. Por gracia de Dios está diciendo Pablo: soy lo que soy, por gracia de Dios. Y perdóneme que le incomodo si grito mucho. Lo que pasa es que mis primeros púlpitos siempre fueron las esquinas de mi pueblo predicando. Si hay alguna razón por la que siempre hablo en voz en cuello, es porque nací ahí, en las esquinas de mi pueblo, predicando el evangelio. Y quiero decirte en este día que si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera hablándote a ti ahora. Tú no estuvieras sentado ahí. Y si te estoy hablando, es porque la gracia me ha cubierto. Muchos se dejan guiar por la fachada de la ropa, pero más allá de la fachada de la ropa hay una pequeña niña que decidió entregarle a Jesús su vida. Decidió entregarle a Jesús su vida. Y cuando yo no veía nada y cuando nada tenía sentido, Él me dijo: yo soy tu Padre. Si tú le recibes esta noche, tú vas a caminar como alguien que tiene padre, alguien que tiene identidad. Quítame la gracia. Si me quitas la gracia, no verás nada. 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 Cuando yo me convertí y yo estaba en secundaria, yo no era capaz de salir de mi salón al kiosco a comprar sola. No podía estar sin mi círculo de amigas. Pero cuando recibí a Jesús, todo cambió. Todo cambió.
Tú no necesitas caminar en pecado con el otro para sentirte seguro. Tú no necesitas tener relaciones que te contaminan, que te dañan, que te destruyen, solo porque sentirte identificado con alguien, porque perteneces a alguien. Yo quiero decirte en esta noche, hay uno que quiere que pertenezcas. Hay uno que te quiere dar identidad y se llama Jesús. Jesús quiere darte la identidad. Jesús quiere devolverte lo que Él destinó para tu vida. No lo que el diablo te ha hecho creer todos estos años, sino lo que el Padre quiere para ti. Y el Padre quiere para ti derramar gracia, abundante gracia sobre ti. Esa gracia maravillosa. La gracia que destruye obstáculos. La gracia que hace que el más pequeño de todos, llamado Pablo, y dice, pero no he sido yo, sino que ha sido la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y entonces, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué nos vamos a enorgullecer? Que si perdonaste fue porque la gracia estuvo contigo. Que si hiciste algo bueno fue porque la gracia estuvo contigo. Que si levantaste a alguien fue porque la gracia estuvo contigo. Que si restauraste a alguien fue por la gracia de Dios. Que si liberaste fue por la gracia de Dios. Que si diste fue por la gracia. Entonces, ¿de qué te vas a enorgullecer? Si no has sido tú, ha sido la gracia. No hemos sido nosotros. No has sido tú, Gastón, no has sido tú, Gaby, no has sido tú, Melissa, no has sido tú, Gustavo, no has sido tú, Apóstol, no has sido tú, Mayvidia, no has sido tú, Estela, Rodrigo, no has sido tú, ha sido la gracia de Dios. ¿Y de qué nos vamos a enorgullecer? Por la gracia de Dios estamos edificando. Por la gracia de Dios vamos a terminar ese lugar. Por la gracia de Dios vamos a seguir construyendo lugares para adorar a Dios. Por la gracia de Dios tú te vas a multiplicar. Por la gracia de Dios tú te vas a convertir en un ganador. Por la gracia de Dios tú vas a crecer. Por la gracia de Dios tú vas a prosperar. Por la gracia de Dios tú vas a ser sanado. Por la gracia de Dios, diga la gracia de Dios. La gracia de Dios viene para que tú puedas vivir como Dios quiere que vivas. Tito capítulo 2 versículo 10. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, eso para los que todavía quien están todavía un pie en el mundo, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templa, justa y piadosamente. La gracia de Dios no es una habilitación para que tú peques. La gracia de Dios es una cobertura de Dios que te santifica y que te pide que renuncies a todo lo que te aleja de la manera como Dios quiere que vivas. Ahora yo te hago una pregunta en ese día. ¿Estás viviendo de la manera que Dios quiere que vivas? Porque por la gracia de Dios fuimos perdonados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Jesús fue claro cuando habló de esta gracia.
Aquel hombre que se le perdonó la deuda, pero no pudo perdonar la deuda de su prójimo. ¿Y qué le sucedió? Esa gracia que tenía le fue quitada. Por eso la Biblia nos enseña: dad de gracia lo que de gracia ustedes habéis recibido. La manera de crecer en la gracia es dando gracia. La manera de crecer en la gracia es dando gracia. La manera de crecer en la gracia es dando gracia. No importa que el que está a tu lado no se lo merece, tú tampoco te lo merecías. Eso es Jesús. Eso es Jesús. Y si algún día voy a estar arriba dando cuentas a Dios, permítame esta noche decírselo sin anestesia. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Realmente Jesús en nuestra vida. Renunciando a toda impiedad. Esta es una noche de arrepentimiento. Porque la gracia viene a los corazones que están arrepentidos. A todo aquel que recibe a Jesús. Pablo. Qué tremendo que era Pablo. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque experimentó una gracia muy grande. Entre más gracia tú recibes, más gracia tiene que abundar hacia el otro. La gracia no es para guardarla en un cofre. Y qué lindo, qué tesoro más bonito que tengo. La gracia no es para que vaya al espejo y te mire todos los días. Ay, qué linda que soy. Ay, qué lindo que soy. No hay un hombre y una mujer tan guapa como yo. No, la gracia no está para eso. Aunque lo hace. Éramos todos feos hasta que vino la gracia. Que te quiten la gracia y te vas a dar cuenta que no era tan bonito como tú pensabas que era. Necesita la gracia. La gracia. Diga la gracia. Para vivir justamente. Repita conmigo: para vivir justamente. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso Juan está diciendo: de su plenitud tomamos todos. Él trajo la gracia y la verdad. Y este mismo Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9: de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Juan está hablando de Jesús, está diciendo: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. Tú necesitas gracia, necesitas venir a Jesús. Tú necesitas gracia, tienes que venir a Jesús. Porque si hoy te persiguen, Dios será tu ayuda. Si se levantan en contra tuya, Dios será tu ayuda. Pero si es Dios quien te resiste, ¿quién te va a ayudar? Porque Dios resiste al orgulloso. Que no te falte esta gracia. Porque si se levantan enemigos en contra tuya, Dios te va a ayudar. Pero si tú te enorgulleces,
¿quién te va a ayudar de la mano de Dios? Que Dios no te resista. Que Dios no te resista. Porque Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Y hoy yo no vine a predicar un sermón más, ni para que en tus tareas del día, chulés, fui a la iglesia, ya cumplí. No. Estoy aquí como una voz diciéndote, si Jesús no está en tu corazón, si Jesús no crece en ti, tampoco esta gracia va a crecer. La gracia va a crecer cuando tú te humillas. La gracia va a crecer cuando tú puedes rendirte. La gracia va a crecer. Esa gracia va a sobreabundar. Esa maravillosa gracia. Y sabes que cuando hay gracia de Dios, cuando hay gracia en la vida de alguien, cuando hay gracia en la vida de una persona, esa gracia se hace notoria. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. ¿Qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando hay gracia de Dios en una persona, cuando hay gracia de Dios, cuando hay un hombre y una mujer que ha tomado gracia de Dios y sabe lo que es, puede despojarse para bendecir a otros. Esa es una de las señales de que hay gracia operando en tu vida. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Cuando hay gracia en una persona, la persona sabe lo que es, pero por gracia se despoja. Cuando tú no te puedes despojar para bendecir a otro, tú necesitas gracia. Segunda de Corintios 9:6. Cuando hay un hombre y una mujer que tiene gracia, quienes tienen gracia abundante, miren lo que van a hacer. Capítulo 9, versículo 6. 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que sigue. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que sigue. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracia que abunde. Cuando hay un hombre y una mujer, la gracia, ya no hay gracia, ahora es abundante gracia. Cuando la gracia abunda, el hombre y la mujer que tiene gracia abundante es un hombre y mujer que siempre tendrá semillas generosas. Dime dónde hay una semilla generosa y te diré dónde hay un corazón que tiene abundante gracia. Donde hay un hombre con abundante gracia, habrá siempre semillas generosas. Versículo 14 del capítulo 9. Quienes tienen ahora estamos hablando de la superabundancia. Gracia, abundante gracia, pero ahora estamos hablando de la superabundancia. A un hijo de Dios que ha crecido en la gracia. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la abundante gracia de Dios en vosotros. Yo lo voy a volver a repetir.
Asimismo, hagámoslo juntos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Cuando tú no puedes orar por ellos, tú no estás en el nivel de la sobreabundante gracia. Escuche esto. Quienes tienen superabundante gracia de Dios harán oraciones motivadas por el amor. Esto me decía el Señor cuando venía en la camioneta que estaba leyendo. La gracia, cuando sobreabunda, todas tus oraciones dejarán de ser almáticas, dejarán de ser carnales, dejarán de ser mundanas, dejarán de ser terrenales, dejarán de ser cualquier nombre que usted le quiera poner y se convertirán en oraciones llenas de amor, llenas de amor, llenas de amor, llenas de amor. El nivel de oración de sobreabundante gracia lo recibe, ese nivel lo recibe cuando has podido crecer en la gracia. Iglesia, tienes que crecer en la gracia. Iglesia, tienes que crecer en la gracia. Debes crecer en la gracia. Dios está diciéndote en esta noche que necesitas crecer en la gracia de Dios. Y yo sé que estas palabras no sacan mucho aplauso y mucho amén, pero necesitas crecer en la gracia. Dile que tiene al lado: ayúdame a crecer en la gracia. Ahora vuélvele a decir: pero no me ayude mucho. ¿Cómo te ayuda? Cuando te ofenden, cuando te hacen algo que no te gusta, cuando amando mucho tú estás creciendo en la gracia, Sarita. Uno crece en la gracia. Eso es crecer en Jesús. Crecer en la gracia. ¿Cuántos quieren esa gracia? No el nivel de gracia solo, no el nivel abundante solo, sino el nivel que sobreabunde. Que no importa lo que te hagan, que no importa lo que te suceda, por amor, tienes que humillarte. Dios da gracia al humilde. ¿Cuántos humildes quieren esa gracia? Ponte sobre tus pies. Tienes que crecer en la gracia, iglesia. La gracia de Dios. La gracia de Dios operando. La gracia de Dios limpiándote. La gracia de Dios haciéndote más como Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos. El orgullo promueve la incapacidad de recibir gracia. A menos que reconozcas tu debilidad, entonces serás poderoso. Alguien que le pueda decir a Jesús: quiero conocer. Yo no tengo esa gracia para dártela. Esa gracia viene de arriba. Yo no tengo esa gracia para dártela. Esa gracia viene de arriba. Esa gracia viene de arriba. Esa gracia viene donde hay un humilde
Iglesia, Pablo experimentó esta gracia. Iglesia, Pablo experimentó de todo. Y dice la Biblia que por amor a Cristo él se gozaba de sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando él era débil, fuerte Dios lo hacía. Y ahí estaba él. Segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sé hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que están aquí, que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. Eso es gracia. Pablo no los condenaba. Dijo, quizá tenga que llorar por ustedes que todavía no se han arrepentido. Y Pablo, cómo me gusta esto, porque todos ustedes se piensan y yo nos pensamos quizás que hemos hecho mucho, pero mira lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 11, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajo más abundante, en azote sin número. ¿Alguien de acá ha sido azotado por causa de Jesús? En cárceles. ¿Alguien estuvo en una cárcel por causa de Jesús? En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos.
en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por las iglesias. Lo que sobre mí se agolpa cada día. Levanta tus manos. Deja que esta gracia te santifique. No conozco tu pecado, pero Dios te está dando una oportunidad esta noche. Él quiere que esta gracia abunde en ti. La sobreabundante gracia de Dios sobre ti, iglesia. Habían cosas en mi vida, iglesia, que yo no las podía lograr. Yo tenía religión en mi corazón. Si alguien pecaba, yo no lo podía entender. Pero hoy esa gracia me ha cubierto de una manera extraordinaria. Esa gracia ha crecido en mí. Y si me ven distinta es porque la gracia está creciendo en mí. No busco nada de ustedes, solo quiero su gracia sobre mí. Solo quiero esa gracia sobre mí. Y si tú también quieres esa gracia, quiero que te unas a mi oración y vengas al altar. Ven rendido a Jesús. Ser rendido a Jesús. De su plenitud tomamos todos. Hay plenitud de Dios para ti esta noche. Hay gracia de Dios para nosotros hoy. Hay gracia de Dios para ti. Si eres servidor, si sirves, no importa, ven si necesitas esta gracia. Corre, corre a Jesús. Deja los títulos y corre a Jesús. Estoy viendo cómo alguien sale de un pozo muy profundo. Estoy viendo cómo esta gracia te está sacando de ese pozo. No podías salir. No había manera de que hombre alguno te sacara de ahí. Pero la gracia te está sacando. La gracia está rompiendo esas cadenas. La gracia te está liberando de ese pecado. Se libra de ese pecado. De ese pecado de fornicación. De ese pecado de adulterio. De ese pecado de orgullo. De ese pecado de falsedad, de hipocresía, de religión. Iglesia, recibe gracia. Recibe
gracia. Jesús, Jesús siempre estará para ti. 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 Jesús siempre estará para ti.